Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a continuar viendo el libro de Jonás, capítulo 3, pero no sin antes me gustaría recordarte que se vio en el capítulo anterior. Vimos cómo Jonás decidió someterse y arrepentirse de su decisión, que era su desobediencia hacia Dios. Vimos también las consecuencias que él tuvo que sufrir a causa de esa desobediencia, un proceso doloroso, casi él llegó a pensar que iba a morirse literalmente. Entonces, pero en este capítulo nuevo vamos a ver cómo después de ese proceso que tuvo que pasar Jonás, ahora sí está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, ahora sí está dispuesto a obedecer lo que Dios le había mandado hacer. Entonces me gustaría que me acompañaras a leerlo y después vamos a orar. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vamos a orar para comenzar. Señor Jesús, gracias por permitirnos una vez más estar estudiando tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí y hablándole a cada persona, Señor, que necesita un mensaje de aliento y de esperanza de tu parte, Señor. Te pido que quites toda distracción, Señor, de nuestro mente, de nuestro corazón, y en este tiempo, Señor, sabemos de antemano que el enemigo siempre está y quiere estorbarnos, Señor, para no poder escuchar tu palabra, Señor, que es de bendición, Dios. Pero tú toma el control de este tiempo, toma el control de nuestra vida, Señor, y permítenos, Señor, atesorar esta palabra que quieres hablarnos el día de hoy. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el capítulo 3 empieza diciendo: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Dice una vez más: vino Jehová a darle una segunda oportunidad a Jonás. Vino Jehová a hablar con él una vez más, al igual que lo hizo en el capítulo número 1. Cuando lo vimos en el capítulo 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Vemos que Jehová es quien está buscando a Jonás por segunda vez, y de aquí lo dice: por segunda vez a Jonás. Y déjame decirte que Dios no solamente está buscando a Jonás por segunda vez, sino que en nuestras vidas Dios nos está buscando a nosotros, y te apuesto que no solo ha sido por una segunda vez, quizá han sido 3, 10, 20 o no sé cuántas veces Dios ha tenido que venir y hablar a tu vida y darte otra oportunidad para que nos arrepintamos y nos sometamos a Él totalmente. Pero sabes, Dios se alegra de hacer eso. Dios se alegra en su grande amor, y que Él quiere que estemos de acuerdo a su voluntad. No importa las oportunidades que necesite darnos, Él está dispuesto a hacerlo en todo tiempo. Versículo 2: ¿qué fue la palabra que le dijo Jehová a Jonás? Le dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Una vez más le da la misma orden que le dio en el capítulo 1. Levántate, ve y proclama mi palabra, mis buenas nuevas. Exactamente la misma orden. Aun cuando Jonás decidió desobedecer en la primera, en esta segunda Jesús le dice exactamente lo mismo. Y sabes, cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios habla a mi vida, y Él nos dice que hagamos algo, que nos levantemos, que proclamemos su evangelio,
y nosotros por conveniencia, porque no queremos, por flojera o por lo que sea, decidimos no hacerlo, esperando que Jehová cambie. ¿Sabes qué? Yo creo que se le va a olvidar lo que me dijo y más adelante me va a dar otra orden y ahora sí la voy a hacer. Si es que me conviene, si es que me gusta. Déjame decirte que cuando Dios te dice algo, Él es persistente y Él no cambia. Él realmente te va a seguir dando la misma orden hasta que tú y yo obedezcamos. Él es un Dios en donde su palabra no cambia, en donde sus promesas no cambian, pero en donde también sus órdenes no cambian, donde sus llamados no cambian. Así que no nos hagamos despistados, no nos hagamos como si Dios no nos habla, como si a mí no es a quien me está dando la orden. Realmente si Él está hablando a tu corazón el día de hoy, empieza a obedecerle, empieza a hacer lo que Él te está mandando a hacer. Porque si no lo haces ahorita, más adelante de todas maneras te lo va a pedir y posiblemente vas a tener que pasar consecuencias dolorosas como Jonás para poder agarrar la onda. Entonces, si Él te está hablando el día de hoy, hay que ponernos las pilas. No vamos a hacer que Dios cambie su palabra porque a nosotros no nos gusta. No vamos a hacer que Dios cambie sus mandamientos o sus promesas porque a nosotros no nos gustan. Pero dice, ve y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Una vez más, solo le dice, levántate, sé obediente, ve y haz lo que te digo. Yo voy a hacer el resto. Yo te voy a decir que tienes que hablarle a estas personas, a esta tierra extranjera pagana. Yo te voy a decir, yo voy detrás de ti. De la misma manera, cuando Él nos pide hacer algo y para nosotros se nos hace imposible o se nos hace bien locos, tú solamente obedece, levántate y ve y Dios va a hacer el resto. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ahora sí Jonás decidió obedecer. Ahora sí, después de todo el proceso que él tuvo que pasar, del sometimiento que tuvo que tener con Dios, del humillarse, del rendirse a sus decisiones, de morir a su carne, ahora sí Jonás está obedeciendo. ¡Qué bendición! Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para obedecerle a Dios? ¿Cuántas veces necesitamos sufrir nuestras consecuencias? ¿Cuántas veces necesitamos pasar por momentos dolorosos para obedecerle? Sabes, no importa las veces que tengamos que pasar por ese proceso, al final lo único que quiere Dios es que le obedezcas. Él te va a seguir dando oportunidades por el gran amor que Él nos tiene. Entonces, ahora sí fue a Nínive, ahora sí se levantó, ahora sí le hizo caso a Jehová. Qué chido, ¿verdad? Ahora sí lo hizo. Pero nos dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Quizá para Jonás el obedecer a Jehová, el someterse a su voluntad implicaba esfuerzo. Dice 3 días de camino, era una ciudad muy grande. Quizá para él decía, ay, y yo solo voy a tener que caminar, ¿qué tanto voy a hacer? ¿Por qué me mandó a una ciudad tan grande? Sabes, aún que Dios te mande algo y tú piensas que es difícil, hazlo, obedece, Dios va a obrar en el camino. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice que el rodear la ciudad era alrededor de 3 días, pero en el versículo 4 comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Le tomó un día predicar a esta ciudad, pero ¿por qué? Ahorita vamos a ver el por qué solamente un día. Entonces, aun cuando tú piensas que es imposible, que es súper difícil hacer las cosas que Dios te está mandando, Dios va a obrar de una manera que nosotros no conocemos. La perspectiva de Dios no es nuestra perspectiva, y es por eso que nosotros muchas veces nos desviamos de la voluntad de Dios o nos oponemos, porque nuestra perspectiva según es algo malo, según es algo difícil, según es algo imposible. Pero dentro de la perspectiva de Dios, dentro de su plan, es justamente lo que Dios nos está pidiendo, y Él nos va a ayudar a llegar al éxito para poder cumplir ese propósito. Y Él les daba un mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este mensaje quizá fue cortito, pero realmente
cumplió el propósito de Dios en la vida de estas personas, lo vamos a ver más adelante. Entonces, quizá muchas veces no necesitas ser súper elocuente, saberte toda la Biblia de memoria, ser un estudioso, un teólogo. Muchas veces lo único que ocupas es poner tu disposición y Dios va a hacer el resto. Déjate usar por Dios, déjate ser ese instrumento y Él va a hacer el resto una vez más. Entonces, el propósito de Dios a través de este mensaje sí se cumplió. Aquí lo vamos a ver. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Versículo 6. Y luego llegó la noticia, hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, de la maldad que hay en sus manos. El mensaje llegó con éxito. Estos hombres creyeron, hombres y mujeres le creyeron a Dios. No solamente creyeron en Dios, que había un Dios, le creyeron realmente a Dios. Las palabras que Jonás estaba diciendo tuvieron realmente un impacto en su vida, hubo arrepentimiento en su vida y hubo una acción. Ellos proclamaron, dice, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Fue un cambio interno que gracias a que le creyeron a Dios, pero ahora ellos pudieron demostrar un cambio externo también. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Lo que ellos creyeron realmente lo estaban reflejando. Y sabes, es lo que Dios quiere de nosotros, que cuando la palabra de Dios toque en nuestras vidas, realmente haga primero un cambio interno y después el externo. Lo que a Él importa es nuestro corazón. Quizá al mundo lo único que le importa es el exterior. A Dios no es así. Él primero quiere que haya un cambio dentro de nosotros para así poder proclamarlo en el exterior, para que se pueda ver ese cambio. Dice que esta noticia, la noticia de Jonás, el mensaje de Jonás, llegó hasta oídos del rey. Esta noticia le impactó al rey de Nínive. Este rey se humilló y, al igual que el pueblo, creyó en la palabra y hizo un cambio. Sabes, quizá podemos ver que Nínive era una ciudad grande en extremo. En el capítulo 4, versículo 11 dice que había más de 120,000 personas. Era una ciudad muy grande para una sola persona ir y compartir el evangelio. Pero una vez más, recuerda que te dije, aún para nosotros es difícil, aún para nosotros es súper loco. Dios ya tiene el plan, solamente nosotros debemos de obedecer. Aquí la palabra llegó al rey. El rey creyó, el rey se arrepintió, se humilló y creyó al igual que todo su pueblo. Y no solo eso, el rey mandó a todo el pueblo de Nínive que hicieran las cosas, que proclamaran ayuno, que se vistieran de cilicio, que se arrepintieran de sus malos caminos y de la maldad que había en sus manos. Entonces Dios usó al rey, gracias a la palabra que dio Jonás, Dios usó al rey y el rey emite un mensaje a todo el pueblo. Entonces, gracias a eso, ahora sí, no hubo ninguna persona en Nínive que no escuchara el mensaje que Jonás tenía. Entonces, gracias a eso, una vez más, Dios ya tenía el control, Dios ya tenía el plan, Dios ya tenía ayuda para Jonás, aun cuando lo pensaba imposible. Entonces, Jonás decidió obedecer esta segunda vez y Dios hizo el resto. Hizo un gran milagro en esta ciudad. Todos los habitantes se convirtieron y se arrepintieron de su mal camino. Es un milagro súper wow. Es algo pues muy chido. A veces a nosotros nos toca compartir o hablar del evangelio, ni siquiera nos escuchan o nos tiran al loco, o de todas las personas que le hemos compartido el evangelio, quizá una se ha arrepentido y una ha creído a Dios, y eso es súper bien.
Dios tenía ese plan y no importa, nuestro trabajo no es ir a convencer a las personas cuando vamos y proclamamos su evangelio. Nuestro trabajo es solamente dar el mensaje, Dios hace el resto. Entonces aquí, gracias a la obediencia de Jonás en esta segunda vez, hubo un milagro súper grande. Todas las personas le creyeron a Dios y todas estas personas se arrepintieron de su mal camino. Todas estas personas se arrepintieron de la maldad que tenían en sus manos. Eso es algo súper chido. Entonces, déjame decirte que solo nos toca obedecer a Dios y el resto Él lo va a hacer. No depende de nosotros la salvación de las personas. No depende de nosotros que la persona se convierta. Todo eso depende de Dios totalmente. Entonces podemos ver que también el rey hizo una expresión tanto interna, se arrepintió, creyó a Dios y también lo demostró, y por ese motivo también le mandó a todo el pueblo que se arrepintiera y tuvieran esas expresiones externas. Podemos ver que fue un arrepentimiento real. Vamos a continuar, versículo 9 dice, ¿quién sabe? El rey les manda a hacer todo eso, que proclamen ayuno, que se vistan de cilicio, que se pongan de luto, que todos entren en ayuno, que se arrepientan de sus caminos. ¿Por qué? ¿Con qué motivo lo estaba haciendo? Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ellos se arrepintieron a tal grado que dijeron, ojalá Dios vea nuestro corazón arrepentido, ojalá Dios realmente vea lo que estamos haciendo y se aparte y se arrepienta de hacernos el mal que había dicho. Qué mal que iba a destruir a Nínive si en 40 días no se arrepintiera. Para gloria de Dios, vamos a ver en el versículo 10 el desenlace de este capítulo, Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Dice, vio Dios. Dios tenía puestos sus ojos en el pueblo de Nínive. Dios tiene los ojos puestos en ti y en mí. Dios sabe lo que estamos haciendo, sea bueno, sea malo. Dios sabe cuando realmente hay un corazón arrepentido, cuando es un arrepentimiento verdadero y real. Quizá las personas no lo ven, lo sabemos de antemano. Solamente tú sabes si es realmente un arrepentimiento verdadero, pero también Dios lo sabe. Dios ve cuando realmente es un arrepentimiento verdadero y que vas a empezar a hacer cambios, que no solamente lo estás haciendo ya, Dios, para que ya me vaya bien, ahora sí me arrepiento y vas a ver, ya no voy a hacer nada. No, realmente Él está viendo tu corazón, no tus palabras. Él está viendo tu corazón y ahora qué vas a mostrar, qué fruto vas a dar para ver ese arrepentimiento verdadero. Dios, así es como veía a Nínive, Dios te ve a ti y a mí, y realmente Dios quiere que tengamos este arrepentimiento. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Es lo que Dios desea para nosotros, que cuando estés en pecado, que cuando estés en desobediencia, que cuando estés pasando por momentos difíciles que no te permitan estar en comunión con Dios, que te arrepientas realmente de tu mal camino, que realmente vengas, te rindas a Dios, te sometas a Él y le digas, Dios, aquí estoy, quiero estar bajo tu voluntad, realmente quiero hacer las cosas que tú quieres para mi vida, no lo que yo quiera hacer. Dice, y se arrepintió. Dios al ver esta acción del pueblo de Nínive, Dios al ver esta acción, dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Su corazón se llenó, su corazón dijo, yes, el propósito que fue hacer Jonás se logró, ellos se arrepintieron de todo. Entonces ya no necesito hacer caer mi ira sobre ellos, ya no necesito que destruir la ciudad, ya no necesito que ellos paguen consecuencias dolorosas, ya no necesito nada. Y ahora estoy feliz porque ellos se han arrepentido. Entonces así es Dios contigo y conmigo. Cuando Él ve que estamos en pecado, que estamos desobedeciendo y nos arrepentimos, Él por su gran amor no quiere que paguemos consecuencias dolorosas, pero déjame decirte que si son necesarias
van a pasar. Y eso también es por amor, porque Dios nos ama. Dios dice que Él disciplina a sus hijos. Nosotros como sus hijos nos va a disciplinar cuando sea necesario para que nuestro carácter siga formándose y siga siendo más como el de Él. Pero en esta ocasión dice que al ver Dios ese arrepentimiento real, ese arrepentimiento verdadero, Él también decide arrepentirse, Él también decide darles una segunda oportunidad. Recordemos que Dios no solo es de segundas oportunidades, sino es de muchas. Nos ha dado muchas oportunidades en nuestra vida y Él las sigue queriendo hacer con nosotros. Así que ya para terminar, déjame decirte que si tú estás ahorita en un punto en donde dices no merezco, o estás en un punto de indiferencia en que dices que tú estás bien, que lo que tú estás haciendo es lo correcto, que Dios está mal en lo que te está mandando, hoy es el día para que te sometas y empieces a caminar bajo la voluntad de Dios, porque es lo mejor que podemos hacer. Su voluntad es buena, perfecta para nuestra vida. Siempre va a ser lo mejor. Entonces el día de hoy Dios te quiere dar esa segunda oportunidad. Y quizá ya no es la segunda, quizás es la tercera, cuarta, la décima. No sé qué oportunidad sea, pero Dios quiere dártela. Dios quiere que te arrepientas de tu mal camino. Dios quiere bendecirte en sobremanera. Dios no quiere que pagues consecuencias dolorosas por los actos que tú mismo estás decidiendo hacer. Entonces, ya para concluir, Jonás, nada más para recapitular, es un profeta que fue enviado, es el único profeta que ha sido enviado a una tierra extranjera, a una tierra pagana, a compartir el mensaje de Dios. Pudimos ver o podemos observar que es un profeta rebelde que se rehusó a la voluntad de Dios cuando Él le dio una orden, que quiso huir de su presencia, que la pasó mal gracias a esa decisión que tomó de desobedecer de Dios. Pasó una situación dolorosa, fue arrojado al fondo del mar, él sentía literalmente que estaba muriéndose, ahogándose, las olas lo revolcaban. Dios envió un pez a rescatarlo, él estuvo dentro del pez por 3 días y ahí decidió rendirse y someterse a Dios totalmente, y después fue expulsado. Y en este capítulo 3 hemos visto que Jonás empezó a obedecer a Dios, empezó a caminar bajo la voluntad de Dios, pero quizá hemos pensado que Jonás no era el profeta adecuado para ir a Nínive, que era un profeta rebelde, pero no importando, Dios lo usó. No importa lo que nosotros pensemos, lo que las personas hayan pensado de él, Dios lo usó, y lo usó en gran manera, que hizo una conversión milagrosa en el pueblo de Nínive. Valió la pena que Jonás haya obedecido, valió la pena que Jonás se haya arrepentido de su mal camino, porque gracias a eso hubo conversión tanto de los marineros en el capítulo 1, tanto el pueblo de Nínive, que era un pueblo extranjero, un pueblo pagano. Hubo esos grandes milagros. Y déjame decirte que aunque tú pienses que eres rebelde, que no eres la mejor persona, o que otras personas piensen eso de ti, olvídalo. Al final Dios te está viendo a ti, Dios te va a usar a ti. Tengas las cosas malas que tengas, seas el más idóneo que tú pienses o no lo seas, si Dios ya te ha mandado a hacer algo es porque Él te ha elegido a ti. Siéntete privilegiado y empieza a obedecerle a Dios. Hoy es el día, vale la pena obedecer, y al momento en que tú lo hagas va a haber bendición no solamente para ti, sino para otras personas. Lo pudimos observar aquí. Dios de antemano quiere que estemos caminando bajo su voluntad, no solamente hablando que vamos a estar bajo su voluntad, o que estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada, que le estamos ofreciendo sacrificios o obras o acciones que según son para Dios. Realmente Dios quiere un corazón arrepentido, y hoy es el día de hacerlo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites a reunirnos una vez más a través de este medio. Te pido, Señor, que podamos llevarla a la práctica, Señor, que esta palabra haya tocado nuestro corazón y que haga un arrepentimiento real, Señor, y un arrepentimiento verdadero para poder demostrar y para poder dar frutos verdaderos, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a no ser egoístas, Señor, y a estar compartiendo tu palabra día con día, pero también te pido que nos avives, Señor, que nos des hambre,
que nos despiertes si estamos dormidos, Señor, para buscarte día con día, no solamente a través de videos, Señor, sino a través de la lectura de tu palabra, de la oración y de la comunión contigo, Señor. Gracias porque eres bien bueno, Señor. Te amamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quedamos despedidas. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a estudiar Jonás 4. Te invito a que si tienes tiempo, o mejor dicho, date el tiempo para leer esta porción de la Biblia. Es cortito, los pasajes son solo 11 versículos, si no me equivoco. Sí, son solo 11 versículos. Entonces, date el tiempo de leerlo. Dios quiere hablar a tu vida grandemente a través de su palabra. Nos vemos. Dios te bendiga.